Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. En el vídeo de hoy vamos a volver a los especiales de nostalgia que hago yo de vez en cuando aquí en el canal. El último fue sobre mis series favoritas de los años 80 y en aquel vídeo comenté que podría hacer también un ranking de cuál habían sido las series o mis series favoritas de dibujos animados de las décadas de los 80, de los 70, de los 90, para englobarlas todas las de aquellas décadas, digamos, en un solo vídeo. Porque bueno, pues todos estos dibujos animados de estas series que voy a mencionar, pues se hicieron pues a lo largo de los 70, creo que de los 90 no hay prácticamente ninguna, porque todas son de mi niñez, son la mayoría de los 80, creo que alguna también se empezó a perfilar durante los años 70, pero como en los años 80 yo disfruté de mi niñez, evidentemente van a predominar las series de dibujos animados de los años 80. Todas ellas con un valor nostálgico para mí, pues completamente, podríamos decir que absoluto. Las he disfrutado muchísimo, algunas eran series que prácticamente no pude terminar de ver porque era un serial que se realizaba en Japón o en Estados Unidos y que eran realmente larguísimas, y creo que algunas de ellas siguen actualmente incluso renovándose dentro de lo que es el siglo XXI, pero que indudablemente cuando yo era niño pues las disfruté mucho en televisión, alquiladas del videoclub, que las grababa mucho en el VHS y que las disfrutaba una y otra vez. Y todas ellas, algunas mejores, otras peores, todas ellas están en este vídeo porque tienen un profundo valor sentimental y emocional, es decir, puramente nostálgico. No son, para mí, ni las mejores series de dibujos animados, ni muchísimo menos, que hay algunas que tienen muy buena calidad. Pero evidentemente yo creo que las hay potencialmente superiores. Pero ya os digo que este ranking es solo, única y exclusivamente hablado con el corazón, es decir, mostrar lo que es mi nostalgia. Por eso, en la miniatura, como podréis haber leído, es especial nostalgia nuevamente. Van a ser 10 series y, como siempre, en estos rankings, voy a ir de la 10 a la número 1. Me gustaría empezar el ranking con una película, la número 10, que se filmó, mejor dicho, se rodó, hicieron los dibujos en Francia. No es dentro de lo que es el anime o las películas norteamericanas de dibujos animados, que yo creo que son las que más han ocupado aquí las horas de lo que fue mi niñez dentro de lo que era la televisión, pero que yo creo que esta serie se coló así un poquito como de rondón y que yo creo que hizo las delicias de bastante gente de mi generación, sobre todo por la carga cómica que tenía y también en parte por el misterio. Ahora lo comentaré, aunque evidentemente la serie no tiene de misterio, se puede decir que nada. En el número 10 tenemos a un personaje que es, o la serie que toma el nombre de este personaje, que está basado en uno de los grandes personajes o en el protagonista de la serie de la Pantera Rosa, que es el Inspector Clouseau. Se puede decir que este personaje es un calco a ese inspector, pero que no es el Inspector Clouseau. En el número 10 tenemos a el Inspector Gadget. Siempre que yo me ponía alguno de los capítulos, ya sea grabados de VHS o veía por televisión al Inspector Gadget, siempre tendía a la carcajada. Porque al igual que el Inspector Clouseau, el inspector interpretado por Peter Sellers en la serie de películas de la Pantera Rosa de Blake Edwards, que ya les iré también comentando aquí en el canal, todas ellas, prácticamente se puede decir que era una fotocopia del mismo. Incluso el Inspector Gadget en los primeros capítulos salía con un bigote, que posteriormente se lo quitaron. Porque yo creo que ya hacía excesiva referencia al personaje interpretado por Peter Sellers, y que luego también le podíamos ver en el show de la Pantera Rosa en un dibujo animado pues ya más bajito, más simplón, pero también con muchísimo humor. El Inspector Gadget, pues se puede decir que era un policía, que era el personaje o el policía más despistado del mundo, y que siempre que el inspector jefe Gautier, que era el que le mandaba lo que eran sus misiones, además de autoexplotar lo que era el mensaje que tenía el inspector jefe Gautier, el inspector Gadget no se enteraba absolutamente de nada. Y claro, ahí estaban su sobrina, Sophie, y su perro, Sultán, que eran realmente los que le resolvían todo el caso. Su sobrina Sophie, pues yo creo que era la chica pues más inteligente del planeta. Tenía un libro que era prácticamente un ordenador. Se podía adelantar a lo que son los móviles y las tablets de hoy, donde podía proporcionar, debido a un montón de programas, información de todo tipo, y no os perdáis al perro, a Sultán, o sea, era el auténtico héroe de toda la serie, porque es que a las órdenes de Sophie estaba protegiendo al Inspector Gadget, y Sultán ya, el perro,
con una peluca puesto y disfrazado, ya el inspector Gadget no era capaz de reconocer a su propio perro. O sea, fijaos qué grado de comicidad tenía. ¿Él era el protagonista de la serie? Sí. Pero yo creo que la resolvía los casos era Sophie y sobre todo Sultán, que era el personaje, yo creo que capital. Yo creo que sin Sultán el inspector Gadget no hubiese solucionado absolutamente ninguno de los casos que tenía. Y luego por parte del misterio tenía al Dr. Gang, que nunca le vimos el rostro. Era ese personaje que estaba detrás de un sofá, detrás de un sillón, que solo veíamos una mano, a su gato y a otro ordenador que tenía, pero que si buscáis en internet, el Dr. Gang de esa organización criminal que era MAD, que tenía las siglas de MAD, se puede decir que le podéis ver cuál era su rostro, pero en la serie, de tantos y tantos capítulos que yo vi, serán 30 y tantos o 50 y tantos capítulos, fueron varias temporadas, nunca pudimos ver el rostro del Dr. Gang. Jamás le pudimos ver el rostro. Ahora, era la personificación del misterio en ese sentido. Incluso vivía en un castillo parecido al del Conde Drácula y tenía una nave, bueno, la nave era alucinante. Yo cuando era niño estaba buscando por las jugueterías la nave del Dr. Gang. Algunos compañeros míos de clase buscaban el gadgetomóvil, pero yo buscaba la nave del Dr. Gang. Yo, como siempre, yéndome hacia los villanos, era que los que me tiraban más. El Inspector Gadget era una serie cómica, entretenida, aunque como el esquema narrativo era prácticamente el mismo en todos los capítulos, tendía un poco al tedio. Sabéis, ya los últimos capítulos de las últimas temporadas, que solo las vi una vez cuando eran niños, ya me parecían un poco aburridos y siempre lo mismo. Pero la primera parte de lo que fue la primera temporada de la serie, y además que los capítulos eran, yo creo que realmente maravillosos, lo que eran los títulos. La maldición, en vez de la maldición de Tutankamón, la maldición de Tutankartón, creo que se llamaba una. Otro era Un día en las carreras, o las carreras, creo que también participaba Gadget y el Dr. Gang sin ir más lejos. Era una carrera a muerte que era impresionante. Bueno, tuvimos absolutamente de todo. Y el que más sufrió era el inspector jefe Gautier, que además se parecía muchísimo a un profesor mío. Sobre todo porque era rubio, con bigote, con una pipa. Era prácticamente clavado, un profesor de matemáticas que tuve yo. Y claro, el inspector Gadget siempre, después de leer el telegrama, que decía, este mensaje se autodestruirá, pues le tiraba a donde estuviese el inspector jefe Gautier, que estaba camuflado, y explotaba esté donde esté. O sea que siempre el inspector jefe Gautier salía perdiendo ante todo esto. La verdad es que era una serie muy entretenida, que bueno, fue de más a menos, pero que siempre estará dentro de mi corazoncito. En el número 10, el inspector Gadget. En el número 9 tenemos una serie que, fijaos, yo hace como 4 o 5 años estuve muy malito de la garganta, no se me iba una faringitis, no se me fue en meses, y tenía que guardar cama porque tenía fiebre, y me la estuve viendo aquí en YouTube. Y la verdad es que es una serie absolutamente maravillosa. Es una serie maravillosa que además nos enseña el país de Suecia, siempre casi por aire, y con algunos de los personajes más entrañables que yo he visto nunca dentro de una serie de dibujos animados. Es la historia de un niño un tanto rebelde, que debido a su rebeldía y a lo mal que trataba a los animales, un duende del bosque de Suecia, donde él vive en una cabaña junto con sus padres, que son agricultores, trabaja en el campo, debido a, digamos, a su maldad con los animales, porque les maltrataba, este duende del bosque le transforma en enanito, a un tamaño prácticamente minúsculo, y le da la capacidad de hablar con los animales, para que entienda realmente el daño que les estaba haciendo. A lo largo de 20 y tantos o 30 y tantos capítulos, este niño tendrá, digamos, plasmará sus inquietudes y le hará transformarse prácticamente como persona, madurar, y que la persona ya deje de ser ese niño, digamos, un tanto maltratador de animales, o desde el buen sentido de la palabra, porque era un niño, y también un tanto mal educado, al ser un hombre o un chico, dentro de su grado de madurez, un chico pues responsable, y yo creo que con una bondad infinita hacia los animales. La serie es nada más y nada menos que Nils Holgersson. Nils Holgersson, yo tengo que decir que de pequeño vi los primeros capítulos, luego no sé por qué no pude ver los siguientes, y vi el último capítulo, que realmente es para echarse a llorar. Como que cuando ese niño ha vuelto, por ejemplo, a tratar muy bien a los animales, además es que viaja por toda Suecia con gansos. Además siempre montado en un ganso
que va atravesando todos los cielos. Y ese ganso, pues digamos que le va dando lecciones de vida. Y se va haciendo amigo de todos los gansos, de todos los animales, y a través de los animales y a través de esos vuelos sobre Suecia, se va dando cuenta también de las costumbres de la gente de su país y también de algunas leyendas. Es decir, que la serie tiene un toque sobrenatural fantástico. Y además de unos dibujos que son maravillosos, maravillosos. La melodía, la banda sonora es brillante y yo creo que es creo que es una serie que, aunque se desarrolla en Suecia, creo que estuvo filmada o estuvo creada en Japón. Y yo creo que es uno de los mejores animes, si pues, se puede denominar así, que yo creo que no, pero bueno, lo vamos a denominar así porque estaba hecha en Japón. Uno de los mejores animes de todos los tiempos. Se le dio un grado de sutilidad, de lirismo y de elegancia a todas las imágenes y a todos los personajes, todos muy bien definidos, y cómo van evolucionando a lo largo de todos los 30 y tantos o 40 capítulos de lo que es la serie. Una auténtica maravilla de serie. En el número 9, Nils Holgersson. Una serie que yo sigo viendo a día de hoy muchas veces. En el número 8 tenemos otro, este sí es un anime. Este es un anime y de los potentes y de los conocidos. Esta yo la vi ya, creo que es de los 80, pero la ya vi en los años 90, por eso he dicho al principio del vídeo que pueden ser algunas de los 90. Y es un anime que yo creo que para verla a un chico de 12, 13, 14 años es muy, muy, muy violento. Con algunas luchas y peleas, con un grado de gore que es realmente brutal. Y es una serie que se ha prolongado hasta nuestros días. Es nada más y nada menos que Los Caballeros del Zodíaco. Saint Seiya, como le conocemos aquí en España, Los Caballeros del Zodíaco. ¿Quién no ha visto seguramente de mi generación, pues todo lo que son los Caballeros de Bronce? Seiya, Shiryu, Ikki, Yoga, el Caballero del Fénix. Ikki era mi favorito porque cuando venía lo arrasaba absolutamente todo. Y era un caballero que además estaba a la altura de los maravillosos Caballeros de Oro. Me acuerdo de la saga de las casas, de las 12 casas, 13 o 12 casas del Zodíaco, enfrentándose a todos y cada uno de ellos. Unos les dejan pasar, otros tienen que adivinar algún misterio, otros, como por ejemplo en el Caballero de Géminis, también todos protegiendo a la princesa Saori, que era la reencarnación de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Y a mí esa serie me encantó, pero hay que reconocer que era muy violenta. Yo me acuerdo el combate entre Seiya, el caballero de bronce, el caballero de Pegaso contra el Devarán de Tauro, que realmente no podía ser más gore. Yo creo que Seiya se quedó sin 25 litros de sangre en su cuerpo y cómo su cuerpo destruía las columnas del templo de Tauro. Bueno, es que era absolutamente tremendo. Pero también, pues por ejemplo, todos y cada uno de ellos tiene su drama, un drama personal muy profundo que se iba modificando, iba creciendo a lo largo de la serie. Por ejemplo, el drama de Yoga, el Caballero del Cisne, que era otro de mis favoritos, que tenía a su madre muerta bajo las aguas en un barco y que tenía que nadar en aguas gélidas llevándola flores. Era realmente, era el lirismo puro y era un gran drama. Luego teníamos al Caballero del Dragón, a Shiryu, que además tenía un maestro que era pues un calco de Yoda y que era el Caballero de Libra. Y había un montón de caballeros, los Caballeros de Plata, que luego no sé para qué existían los Caballeros de Plata, porque los Caballeros de Bronce siempre les daban canela fina. Y luego los Caballeros de Oro, que fue ya el culmen de la serie. Y luego tuvimos bastante más sagas. Pero los Caballeros del Zodíaco siempre resaltaban por la espectacularidad de todos los combates. No era como Bola de Dragón, que se estaban vacilando 3 o 4 capítulos y luego había 25 capítulos de combate. No. O sea, estos, digamos que llegaban, se miraban a los ojos, estaban charlando y un momento y enseguida empezaba la acción. Las cadenas del Caballero de Andrómeda, que era como se llamaba, Shun, creo recordar. O sea, que es que había tal amalgama de caballeros y todos con unos códigos de honor muy férreos. La verdad es que los Caballeros del Zodíaco, para mi generación, es una de las grandes series que yo creo que a día de hoy también sigue de moda. Sobre todo cuando se enfrentaron a los... todo se llama esto, a los ¿cómo se llama? Es que hubo varias sagas. La saga de Poseidón, creo recordar, que se enfrentaban a caballeros también con armadura dorada, pero muy distintos. La saga de Asgard, que se enfrentaban a caballeros que parecían como vikingos, pero todos ellos fantásticos, es decir, con una imaginación. Hay que reconocer que los japoneses tenían una imaginación para eso absolutamente bestial.
Y yo cada vez que venía del colegio de octavo de GB en el año 92 me sentaba delante del televisor con mi merienda y mi capítulo de los Caballeros del Zodíaco. Ya os digo, ya tendría yo 14 o 15 años, pero me gustaba verlos y me sigue encantando verlos. En el número 8, la espectacularidad de los Caballeros del Zodíaco. En el número 7 tenemos una serie que yo creo que no ha dado, o no fue, no sé por qué la cancelaron. Había 1 o 2 temporadas, los capítulos los tengo todos. Y realmente es una maravilla, era una maravilla de animación, era una maravilla de presentación y tenía una banda sonora rockera que era espectacular. En el número 7, La Patrulla Galáctica o los Galaxy Rangers, como rezaba el título original. Sobre todo esa canción No Guts, No Glory del principio, en donde aparecen todos los personajes, además moviéndose como al ritmo de la música, sobre todo la chica, una pelirroja guapísima, hecho en el dibujo, que era espectacular. Y la verdad es que era absolutamente fantástica, porque iban en caballos metalizados en el futuro, por un montón de planetas, en naves espaciales, alcanzaban unas velocidades brutales. Otra que era prácticamente un anime también, creo que era de animación japonesa, y yo me quedaba completamente ojiplático ante todos y cada uno de los capítulos de esta serie, porque sobre todo destacaba por un grado de animación y de detallismo de los dibujos que muchas veces los hacía prácticamente reales. La Patrulla Galáctica creo que la vi en Telemadrid, aquí pues teniendo yo 11 o 10 años, y me pareció una serie completamente soberbia. La banda sonora, no solo el principio era rockero, sino que también el resto de temas principales, de temas de lo que era la partitura de los capítulos, eran muy cañeros todos ellos. Pero sobre todo en esos caballos metálicos que subían, y bueno, a mí se me hacían los dedos huéspedes. La verdad es que había en aquel entonces unos dibujos muy, muy bonitos. Fantásticos todos ellos. En el número 7, La Patrulla Galáctica. En el número 6, también otro anime. Y este también creo que está hasta en la actualidad. Yo creo que ya, madre mía, tienen que tener los protagonistas mi edad o bastante más. Pero bueno, es una serie de dibujos animados. Yo nunca he sido excesivamente aficionado al fútbol. No, yo me he inclinado por otros deportes como el tenis o como la Fórmula 1, que siempre me ha encantado ver la Fórmula 1. Sobre todo por los coches, que es otra de mis grandes pasiones. Estuve a punto de abrirme en vez de un canal de cine un canal de coches, pero bueno, da igual. Y la verdad es que, bueno, pues la Fórmula 1 me entusiasma, pero el fútbol no es de mis pasiones. Pero la serie, por lo competitiva que era, por los personajes, por las trifulcas que armaban entre ellos, y sobre todo la fantasía que había en esas paradas espectaculares, en esos disparos que el balón se ahuevaba, cosa mala, y que salía hasta fuego y luz de él, le hacían también, pues digno de verse con una espectacularidad que yo creo que rozaba lo surrealista. En el número 6, Campeones, Oliver y Benji. Ya el primer capítulo que yo vi de Oliver y Benji, que ya era una declaración de intenciones de lo que estaba por venir, sobre todo por la canción del principio, dedicada a los protagonistas, y viendo al portero, a Benji Price, creo que en el título original se llama Genso Wakabashi o algo así, con unas paradas que hacía que no se... Vamos, ni el mejor portero, ni Oliver Kahn, ni Iker Casillas, ni Gianluigi Buffon, ni nadie podría hacer esas paradas. Son increíbles, o sea, es que unas estiradas, bueno. Y sobre todo el protagonista, Oliver Atom. Pues un niño que llega a una ciudad que tienes que escoger entre 2 colegios, uno privado y uno público. El privado era el San Francis, que era para gente más adinerada, y el público era para gente más de clase media, que era el Newbie. Y claro, Oliver quería irse al San Francis porque tenía muy buenos jugadores, y estaba el portero Benji Price que le admiraba, o sea, la admiración de Oliver por Benji era total. Y claro, estaba deseando medirse con él. Pero cuando llega a la ciudad donde va a residir, no me acuerdo del nombre de la ciudad, pero conoce una banda de chicos con el que entabla una magnífica amistad y dicen que son del Newbie, no del San Francis, y dice, es que yo me voy a matricular en el San Francis. Claro, todos estos niños dicen, bueno, vemos que eres buen jugador, pero ¿qué le vamos a hacer? Sobre todo porque Oliver, prácticamente con 8 o con 7 años, cuando empieza la serie, que es muy niño, es capaz de disparar el balón a kilómetros. Es decir, parece que tiene un cañón en la pierna. Sobre todo la secuencia del primer capítulo en lo que sube
a un altillo y le dice Bruce Harper, este chico que no valía mucho de defensa, pero que luego logra convertirse en alguien muy importante dentro de la selección juvenil japonesa, ni más ni menos. Le dice, mira, ahí está la casa de Benji, su mansión. Dice, espérate que le voy a mandar un mensaje. Coge el balón, escribe el mensaje. Dice, ¿cómo le vas a lanzar el balón si está muy lejos? Dice, espérate y verás. Dispara el balón y claro, a Bruce se le salen los ojos de las órbitas. Claro, el balón llega a las propias manos de Benji, que lo atrapa. Y le dice Freddy, su entrenador, dice, ¿dónde ha venido? Dice, mira, Freddy, desde allí, desde el altillo. Dice, eso es imposible, es que nadie podría haberlo hecho. Pero ya lo ha hecho un niño de 7-8 años. Claro, cuando se enfrentan, Oliver tendrá una gran amistad con Benji, aunque al principio tiene una rivalidad, y luego conocerá a su eterno rival, a Mark Lenders del Muppet, y luego del equipo Tohu. Un personaje que era mi favorito de la serie, porque era un personaje que tenía un trasfondo importante. Su padre había fallecido, sus hijos, sus hermanitos y su madre dependían económicamente de él, trabajaba, no podía estudiar y además jugaba al fútbol. Su resistencia nerviosa estaba a prueba. Pero era también una mala bestia jugando. Era una mala bestia jugando en el campo brutal. Por eso era mi favorito. y claro, él practicaba un fútbol de potencia. Ahora luego Mark Lenders pues se llega a hacer un jugador absolutamente bestial. Me acuerdo del famoso tiro del tigre, que también disparaba el balón a tal velocidad, es que no solo lo que le ahuevaba, es que el balón salía fuego, salía unas luces y claro, rompía la malla de la portería. Era el disparo yo creo que más fuerte de toda la serie, al menos de lo que yo vi. A excepción del tiro con efecto de Oliver, también, bueno, estaban ahí. Y el disparo de fuego de Karl-Heinz Schneider, que era el capitán de la selección alemana. Bueno, es que eran disparos que, bueno, eran capaces, de acuerdo en un disparo que le rompió el brazo al portero de la selección italiana. Bueno, Benji intentando agarrar el balón se le escapa de la mano, se le van hasta los guantes. O sea, Mark Lenders era una auténtica bestia. Y luego había también un portero que me gustaba mucho, que era Ed Warner, del Tohu y del Muppet, que luego pasó al Tohu. Que era este portero karateca que, bueno, hacía unos saltos en la portería que dices, ostras, este portero hay que ficharle. O sea, que lo vea el Barcelona, el Madrid o el Atleti o algo así. Porque, vamos, pegaba unos saltos en la portería que dices, Dios mío, o sea, qué saltos, eran acrobáticos y todo. Todo era en pos de la espectacularidad. Y el campo. El campo era kilométrico. Creo que alguien dijo que el campo calculó más o menos la distancia de portería a portería y fíjate que el campo, pues en un campo de fútbol en distancia, no sé si son 180 metros, 200 metros aproximadamente. Aquí el campo medía aproximadamente casi 20 kilómetros, porque se tiraban todo un capítulo de media hora corriendo. Y además es que la portería empezaba a vislumbrarse en el horizonte, es decir, joder, no les queda todavía para llegar a la portería. Y decía el comentarista, y Oliver Atom está llegando a la portería del Tohu, pero claro, hasta que llegaba a la portería. Me acuerdo de la alineación del New Team, que era Oliver, eran Benji Price en la portería, o Alan Parker o Alan Crockett, porque le cambiaban mucho el nombre. En la defensa era Bob Denver, Bruce Harper, Kramer y Vance. Luego estaba en el centro del campo, eran Oliver Atom, porque pasó a ser media punta, según Roberto Ceseriño, su entrenador, y Diamond. Y luego como delantero centro, los delanteros centros eran Johnny Mason, Ted Carter, que tenía un diente tremendo, como los hermanos Derrick, los de la catapulta infernal. O sea, es que eso, la catapulta infernal, eso es que ya era para de comer aparte. Sí, creo que alguno más se queda por aquí se queda en el tintero. Ah, claro, y el mismo Bruce Harper, creo que lo he mencionado. La catapulta infernal de los hermanos Derrick, Julian Ross del Mambo Football Club y su enfermedad de corazón, o sea, que también tenía drama la serie. ¿Cómo se llamaba el capitán del Flynet? Philip Callahan, también, que eran un equipo que luchaba, que se entrenaba en la región de Hokkaido, donde constantemente estaba nevando. Bueno, era un equipo que era un sacrificio, y además cuando ellos decían atacar en tromba, es que todo el equipo, excepto el portero, todo el equipo que atacaba en tromba. De tal manera que si un jugador, un adversario, le quitaba un balón a uno, como atacaban los 11, ese balón volvía a uno del Flynet. Los entrenadores de hoy aprendieron las tácticas de todo esto. ¿Fue Japón quien nos ganó o empató? Creo que nos ganó en el último mundial a España. Oliver y Benji nos pintaron la cara, macho. En ese sentido, bueno, era una serie fantástica. Luego cuando se hacen mayores, se convierten en campeones del mundo. Era una serie maravillosa. Estaba muy, muy bien. O sea, Oliver tiene toda práctica, todo amigos, pero era el perfecto caballero, Oliver Atom.
era el perfecto caballero, era, bueno, era el adalid de todo. La verdad es que Campeones fue una serie absolutamente maravillosa e inigualable. Creo que se renovó, luego han sacado más capítulos, yo ya no los he visto, no los han puesto por televisión, pero la serie original, creo que de principios de los 80, era digna de verse, era absolutamente digna de verse, con sentido del humor, con drama, con peleas, bueno, era magistral. En el número 6, Campeones, Oliver y Benji. En el número 5, cambiamos de tercio. Ahora nos vamos a una serie americana. Esta, pues, ¿qué tengo que decir? Vamos a ver, si me permitís. Este señor que tengo aquí es el protagonista de esta serie. Un estudio de dibujos animados llamado Filmation hizo en el año 81, 82 y 83, creo que en 2-3 años, 2 temporadas de una serie que yo creo que es legendaria y mítica, que es He-Man y los Masters del Universo. Una serie que desde un punto de vista cinematográfico, eso era planificar. Yo creo que han sido los dibujos animados mejor planificados. Luego vino She-Ra, que era la hermana de He-Man. Luego vino She-Ra, pero que tenía prácticamente la misma planificación, pero primeros planos, planos medios, planos cenitales, planos en picado, planos en contrapicado. Una banda sonora maravillosa y uno de los mejores villanos de todos los tiempos, que le tengo aquí también, en la estantería. Skeletor. Uno de los grandes villanos de lo que es la historia de los dibujos animados y también de los muñecos. Estos dos señores, por llamarlos de alguna manera He-Man y Skeletor, protagonizaron una serie que yo creo que ya es absolutamente mítica, legendaria y que cambió por completo el panorama de lo que fue la animación y los dibujos animados. Yo no he visto dibujos, a excepción de los de las películas clásicas de Disney en su etapa clásica del 37 al 59, tan bonitos y tan bien hechos. La verdad es que la serie la fueron clausurando por 2 motivos. Porque decían que era muy violenta, pero por favor, o sea, He-Man, el hombre más poderoso del universo, no llegó a dar un puñetazo jamás a nadie. Es más, antes de recurrir a la violencia, que prácticamente se puede decir que no la había, a un villano como mucho, yo a He-Man le he visto cogerle de la solapa y lanzarle. Pero no que cayera al suelo y se hiciera daño, lanzarle al agua, lanzarle a un río, lanzarle... Pero no hizo daño. Era una persona, era un hombre muy inteligente, extremadamente inteligente, que razonaba todo y cada uno de los casos que tenía. Incluso a Skeletor se puede decir que nunca llegó a tener un combate cuerpo a cuerpo, algo que ya sí hemos visto en las series estas de Revolution y Revelation, esas que hicieron hace ya tiempo Netflix. Pero en esta serie realmente He-Man era un consejero. Al final de la serie había un pequeño epílogo en donde uno de los protagonistas de la serie siempre te daba, digamos, una lección ética y moral de todo lo que habíamos vivido dentro de lo que era el capítulo. O sea que en ese sentido, para la educación de los niños era ejemplar. Exactamente igual que ahora, que no hay absolutamente nada de todo eso. Pero te llevabas lecciones de decir, oye, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, la camaradería, la amistad... Todos esos eran valores muy importantes que la serie de He-Man y los Masters del Universo nos lo tenía prácticamente en mente durante todo el tiempo. Los personajes eran maravillosos, sobre todo al príncipe Adam, que era la identidad secreta de He-Man, que se transformaba delante, elevando la espada mágica con las palabras que yo creo que todo el mundo ya las sabe, enfrente de esa maravillosa fortaleza que era el castillo de Grayskull. La fortaleza del misterio, del poder, o sea... La serie era una mezcla entre ciencia ficción y espada y brujería. Aunque la película que se hizo en el 87 de Filmation realmente pues fue más de ciencia ficción que de espada y brujería. Ahora está en proyecto una nueva película de los Master, pero yo creo que va a ser muy fácil que puedan meter la pata. Es complicado darle el punto, cogerle el punto, mezclar fantasía épica y ciencia ficción. Pero sin duda alguna, esos personajes míticos como Man at Arms, que era Duncan, el hombre de armas del rey Randor, y su hija adoptiva Teela, que era mi favorita. Teela era la capitana de la Guardia Real, que en los juguetes, en el muñeco, se le llamaba la diosa guerrera, que venía con una armadura de cobra, que llevaba ella con un báculo y con un escudo fascinantes. Tengo el personaje, el muñequito le tengo. Y era mi favorita porque era muy sensata. Era como la Lisa Simpson de la serie de los Simpson, es decir, siempre la sensatez estaba por delante de todo. Pero yo siempre me pregunté por qué Teela no
sabía también el secreto de He-Man. O sea, a mí me pateaba que Orko, el mago de la corte, el personaje que ponía el punto humorístico a toda la serie, supiera el secreto y no lo supiera Tila. Y la serie de Netflix, la de Revelations, yo creo que parte de una premisa muy acertada, que es cuando Tila se entera de que He-Man y el príncipe Adán era la misma persona, a la muerte de este personaje, pero que luego resucitará como Superman hizo también. O sea que yo me acuerdo de, si me permitís el inciso, todas aquellas críticas que tuvo Revelations. Decir, no, claro, es que para que Tila sea por lo del feminismo. No, yo creo que parte de una base estupenda, que es, digamos, la desazón que le entra a Tila al saber que no han contado con ella para el secreto que tenía el príncipe Adán y que tenía He-Man. Y que lo sabía su padre adoptivo, y que lo sabía su madre, la hechicera, Sorceress. Y cómo ella no saberlo. Y claro, la serie se desarrolla, ya la comentaré aquí, la de Revelations, en lo que es el proceso de frustración que tiene Tila, pero cómo va cambiando a medida que se da cuenta de que realmente se lo habían ocultado para protegerla, con una evolución de los personajes magistral, aunque para mí el dibujo es mucho más bonito el de Filmation, porque el personaje de Tila de Filmation era guapísima, o sea, no se podía ser más guapa. Evelyn también era atractiva, pero la hechicera Sorceress y Tilan era guapísima. Los labios dibujaditos, el rímel, los ojos, el cabello retocado con una diadema dorada, pelirroja con un cabello rojo, precioso. O sea, era mi dibujo favorito. Unas líneas que tenía, un cuerpo precioso, unas piernas. Bueno, vamos a poner, ¿no? Era fantástica. Tila era muy, muy, muy bonita, lo que era el dibujo. Y luego, evidentemente, pues que era pues la contraparte perfecta de He-Man. Eran realmente los tres protagonistas, He-Man, Man-at-Arms y Tila, combatiendo a Skeletor y a sus huestes, que estaban Beastman, Merman, Trapjaw, Evelyn, Triclops, y una retahíla de todos los secuaces. Lo único que me chirría en esta serie es que la guarida de Skeletor, la montaña serpiente, no es para nada fiel a cómo lo era lo que era el dibujo, el juguete, el playset, que era muy distinto. Pero realmente Mattel, cuando le dio los derechos a Filmation de todas estas figuras para que las relanzaran, para que se fueran lanzadas, realmente le dio una libertad creativa en ese sentido. Y yo creo que la libertad creativa fue en pos de hacerlo muchísimo mejor, y le dio cuerpo a los personajes, le dio serie. Es verdad que los minicómics que venían con las figuras no eran la misma historia que la de Filmation, pero eran como dos mundos paralelos, dos mundos aparte. Podías escoger el que te gustase. Pero esa idea de que el príncipe Adam, heredero al trono de Eternia, se transformara en He-Man, se convirtió prácticamente luego ya en canon. Para mí la serie era maravillosa, y sobre todo por la banda sonora. Tenía algunos temas, algunos tenebrosos, otros un tanto pastorales, otros muy fantásticos, muy de espada y brujería, y sobre todo los dibujos. Era una serie, los paisajes, era una serie llena de... En cada capítulo conocías un personaje igual. Cuando se acabó He-Man, empezó She-Ra, su hermana gemela, con Hordak, no con Skeletor, aunque en muchísimos capítulos también aparecía He-Man, que prácticamente seguía las mismas directrices, pero que los personajes yo creo que estaban un pelín mejor definidos, porque todo lo que habían aprendido Filmation con He-Man lo pusieron en She-Ra, pero yo creo que perfeccionado. Fue He-Man un campo de pruebas para hacer otras series. Para mí She-Ra en algunos aspectos es una serie que supera a la de He-Man, pero por nostalgia prefiero evidentemente la de He-Man y los Masters del Universo. En el número 5, He-Man y los Masters del Universo. En el número 4 volvemos al anime. Esta serie tuvo como 30 capítulos, los tengo todo en DVD. Está basado en un personaje, en un detective muy famoso, creado por Sir Arthur Conan Doyle. De la mano de Hayao Miyazaki, creo que sí, el director de maravillas, ya las comentaré, como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El chico y la garza. Tengo que decir que esta serie era, yo creo que una de las más divertidas, una de las más fascinantes y una de las que yo más me he reído con los personajes, porque todos tenían un lado cómico, caricaturesco. Era Sherlock Holmes. La serie de Sherlock Holmes de Hayao Miyazaki yo creo que marcó un antes y un después aquí en televisión española. Yo creo que todos los niños que salíamos del colegio cuando teníamos 7, 8, 6 años íbamos corriendo a casa a ver Sherlock Holmes. Sherlock Holmes pues era prácticamente un personaje. Yo me he leído muchas novelas de Arthur Conan Doyle, prácticamente todas, las tengo además en un recopilatorio. Y Sherlock Holmes
tengo que decir que es el personaje, una de las mejores adaptaciones del personaje, no de la novela, del personaje. Aunque luego Sherlock Holmes por ser una serie de dibujos animados, se le han suavizado los detalles de que era drogadicto. Porque cuando no tenía casos le pasaba lo que a Hércules Poirot, que enfermaba. Pero en este caso Sherlock Holmes le daba por drogarse. Pero era un hombre muy recto, pulcro, con esa puntualidad inglesa, educadísimo. Todos los demás personajes ya eran cómicos. El doctor Watson estaba perdiendo los papeles cada 2x3 de que Sherlock Holmes un caso lo resolvía y el doctor Watson no daba con ello. El inspector Lestrade, que estaba interpretado, dibujado como un bulldog, iba con un coche, con varios coches patrulla, lleno de perros, que eran los perros policía, los personajes, porque todos eran perros, todos en la serie eran perros. Y, perros, lobos, Moriarty era un lobo. Y aparecía, yo me despiporraba, me partía de risa cada vez que venía el inspector Lestrade, que lo primero que decía el Sherlock Holmes decía, ¿dónde está Moriarty? Porque era su obsesión. Moriarty era su obsesión. Y claro, venía con los coches que iban tambaleándose, porque claro, estaba lleno de los perros policía por todas partes, además que iban hasta en el techo, agarrados los unos a... era un despiporre de comicidad y de acción. Pero el profesor Moriarty es uno de los personajes de dibujos animados más legendarios, míticos, divertidos, icónicos y carismáticos que yo he conocido. O sea, como decía Sherlock Holmes, el revientacrímenes. Pero es que este profesor Moriarty iba con un sombrero de copa, con una capa blanca, con un monóculo, pero tenía una mala leche. Tenía una mala leche atufante que, cualquier cosa es que le llevaban los demonios. Pero eso sí, y esto ya es muy de la mano de tipo steampunk, tipo género steampunk, que tenía en la época victoriana, ¿cómo os diría yo? Artefactos mecánicos creados por él mismo, artefactos mecánicos que, ¿cómo diría yo? Que a mí me obsesionaban, porque eran de una imaginación absoluta. Ese pterodáctilo metálico que tenía para volar por los aires. Fijaos, en 1880, 1870, 1890, la época victoriana de Sherlock Holmes, que hubiese un pterodáctilo metálico volando por los aires. O sea, tremendo aquello. Luego también tenía como una especie, es que yo no sé si era un tanque con unas ruedas dentadas gigantescas. Luego otro que era tierra y mar, porque era una barca con dos ruedas a los lados también, aquello era increíble lo que tenía el profesor Moriarty, los artefactos, todo muy estilo steampunk. Yo creo que desde lo poco steampunk que ha tenido éxito. Pero sobre todo cuando el profesor Moriarty, mejor dicho, cuando el inspector Lestrade iba a atrapar a Moriarty, claro, este se metía en uno de esas cosas mecánicas y empezaba a volar o a irse rápido y decía, ¡hasta Dios, Lestrade! ¡Jaje, jijojuje! Es que era fantástico, maravilloso. Yo creo que la serie Sherlock Holmes es una de las más míticas de aquella etapa, de principios de los 80. En el número 4, Sherlock Holmes. En el número 3, esta serie, ¿cómo definirla? Hecha por la Marvel Studios, pero animada en Japón, ha tenido infinidad de escenas, centenares de capítulos y de series independientes que siguen hoy también hasta nuestros días. A mí siempre, y lo podéis ver ahí tengo unos Transformers, pero es que ahí, donde no los veis, tengo como cientos más, cientos. La serie, evidentemente, es Transformers. Las aventuras de Optimus Prime y de Megatron, pues yo creo que son archiconocidas por todo el mundo. Michael Bay hizo 5 películas, luego la continuó Travis Knight, pero es que las 3 temporadas, las 2 primeras, la tercera ya no tanto, de la serie original de Transformers del año 84, 85, 86, son una auténtica maravilla. La animación era fantástica. Ahora, lo que a mí me gustaba de toda esta serie era evidentemente el ir y venir de los Transformers y cómo se transformaban. De repente veías un robot en pantalla y cómo se hacía un camión, un coche, un deportivo, un jet. Los Autobots y los Decepticons eran, el pan de cada día de mi niñez. Yo tenía que verlos constantemente. Me los descubrió los Transformers un amigo del colegio. Se hizo una copia de VHS de la serie y me la pasó. Y lo que son los primeros capítulos, que se llama More Than Meets the Eye, más de lo que tus ojos ven, como se dicen ahora, me volaron por completo la cabeza. O sea, eran
fascinantes. Absolutamente fascinantes. Yo viendo los personajes que se meten en la nave, que huyen de Cybertron, su planeta natal, que llegan a la Tierra 4 millones de años después, y vuelven a la vida, y sobre todo el ruido de la transformación, ese sonido de la transformación, me obsesionó durante toda mi niñez. Yo digo, ¿cómo lo harían? ¿Cómo? Evidentemente con equipos de sonido, claro. Pero ese sonido que se transformaban los robots y que luego era invertido para ser de robot a vehículo y de vehículo a robot, fantástico. Y los personajes eran maravillosos. A mí me gustaban más, tengo que volver a decirlo. Me gustaba Optimus Prime como los Autobots, pero quitando Optimus Prime, los demás Autobots eran muy de perfil bajo. Quitando a Ironhide o Wheeljack, que eran los oficiales. Wheeljack era el oficial científico, Ironhide era un guerrero de los de toda la vida. Los demás eran muy de andar por casa. Pero atención a los Decepticons. Megatron era la tiranía hecha robot, hecha dibujo animado. Pero luego tenemos a Starscream, que era el jefe de los Seekers, de los que se transformaban en Jets, que siempre intentaba quitarle el puesto. Siempre estaba a la gresca de Megatron y le estaba pinchando constantemente porque quería deshacerse de él. El poder de Megatron era potencialmente muy superior al de Starscream. Pero un personaje siempre que a mí me fascinó fue Soundwave, que era el personaje que era leal completamente a Megatron y que se transformaba en un radiocassette de su pecho. Salían otros robots más, Frenzy, Rumble, Laserbeak, Batsaw y Destructor, Ravage, como era en la versión original, y luego otros tantos más. Soundwave siempre destacó por su lealtad a Megatron, siempre estaba a su lado y era como, no su consejero, pero el que siempre le sacaba las castañas del fuego si necesitaba algo. Siempre Megatron estaba, Soundwave, controla esto, Soundwave, calcúlame esto, no sé qué, Soundwave. Y Soundwave siempre a las órdenes, Megatron. Y luego hubo pues otros grupos, los Dinobots, los Constructicons, los Insecticons, los Protectobots, los Stunticons, los Aerialbots, bueno, fracciones de muñecos y de dibujos que se hicieron muñecos de ahí hasta el infinito. Pero hubo una serie, también de animación japonesa, que a mí me gustó mucho, de Transformers, que aquí se llamó los Power Masters. Y en Japón se llamó Master Force, que son 24 o 27 capítulos, 28 capítulos, que son maravillosos. Personajes, villanos, y más que va a más la serie, cada vez más espectacular. Y luego vino Victory, que era también maravillosa, con el maravilloso Star Saber. También animaciones de otro mundo. Los Transformers siempre han estado en mi vida y siempre estarán. Yo creo que ha sido una de las grandes series míticas de dibujos animados de todos los tiempos. En el número 3, Transformers. En el número 2, otra serie que fue cortita, creo que fueron 23 o 24 capítulos, pero que a mí pues me caló sobre todo en lo que es mi gusto a la espada y brujería. Está basado en un juego de rol y ya hice un especial hace ya muchos años de esta serie, de estos personajes y de este particular y maravilloso y fascinante universo. Dragones y mazmorras, o como lo conocéis en Latinoamérica, creo que es Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons. ¿Qué decir de esta serie? Yo odié los diminutos porque de repente un día pongo la televisión y Dragones y mazmorras se ve acabado. Y me ponen los diminutos. Me faltó el cantón duro para patear la televisión, para escupirla, para romperla, decir, ¿dónde está Dragones y mazmorras? Claro, la serie ya se había terminado. Pero todos los personajes, Hank, Sheila, Bobby, Eric, Presto, Diana, el amo del calabozo, Venger. Bueno, Venger era mi villano favorito. Bueno, casi siempre los villanos me han encantado. Pero Venger, que era prácticamente Satanás, era el diablo en persona. Con un cuerno y montando un corcel negro con unas alas gigantescas también. Un ser todopoderoso, que cuando sea capaz de destruir absolutamente todo. Y el amo del calabozo, al igual que el maestro de Sirju en los Caballeros del Zodiaco, evidentemente era una copia del Yoda del Imperio Contraataca. Es que todos se inspiraron en Yoda. En ese ser bajito, menudo, anciano, pero que es un auténtico pozo de conocimiento, que siempre les llevaba por caminos en donde, bueno, aquí ya es el camino para llegar a casa, y siempre fracasaban. Pero es que el destino de esta banda de chicos en el reino de dragones y mazmorras, en el reino de calabozos y dragones, era hacer que Venger volviera hacia el lado bueno, porque Venger era el hijo del amo del calabozo. Es decir, era redimir a Venger, era auténtica función de los niños. Y cuando al final de la serie le redimen, capítulo que no fue creado pero que le tenéis aquí en YouTube,
en un vídeo, también de los 20, 20 y tantos minutos, que era lo que duraba cada capítulo, podréis ver el auténtico fin de la serie hecho por un fan que no llegó a escribirse, a filmarse. Sí que era también, yo tengo que reconocer que en algunos capítulos era muy violenta. Yo me acuerdo de un capítulo, creo que era de la del cementerio de dragones, atención a los títulos, era El tesoro de Tardos, El cementerio de dragones, Presto hechiza un desastre, la serie la tengo, la he visto varias veces, La cueva de los dragones fantásticos, o sea, siempre tenían, ¿cómo os diría yo? Tenían unos títulos, yo creo que eran absolutamente extraordinarios. O sea, el título ya te hacía correr tu fantasía. Y la verdad es que el reino de los calabozos y dragones no terminaba nunca, porque los niños iban de un sitio a otro, de un sitio a otro, y en cada capítulo era un reino nuevo, poblados, ciudades, mercadillos, montañas, grutas, bosques, lagos, ciénagas, bueno, aquello era fantástico. O sea, era una serie que a mí me hacía volar la imaginación por todas partes. Dragones y mazmorras fue una serie que, como se suele decir, me voló la cabeza. Pero yo creo que de serie de espada y brujería no ha habido otra. La película que hicieron hace poco, Dragones y mazmorras, que está bien, está curiosa, entretenida, y tenéis la review aquí en el canal, a mí me hubiera gustado que los chicos de la serie fueran los protagonistas, no unos inventados. Porque yo echo de menos ver a Avenger o al amo del calabozo, y bueno, se me quedó un poco corta en lo que se refiere al sentido del humor, pero es entretenida, está bien, o sea, te hace pasar el rato. Dragones y mazmorras es, yo creo que, la serie de mi vida si no fuera por el número 1. Y vamos ya sin más dilación a todo ello. Antes de comentar el número 1, como mención especial, tengo que hacer, pero claro, no voy a ponerlos a todos los personajes, hacer mención especial para todos los personajes y todas las series de la Warner Bros. Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, el Coyote, el Correcaminos, Marvin el Marciano, Silvestre, Piolín. Silvestre era también uno de mis favoritos. Eran series de cortos animados de 7-8 minutos de duración y algunos festivales de una hora, hora y pico largas, que hacían que la Warner Bros. Fuera, pues bueno, el adalid del humor negro. Caídas al vacío, explosiones, bueno, todos los utensilios que utilizaba el Coyote para atrapar al Correcaminos eran marca Acme, que era completamente, todos estaban defectuosos, absolutamente todos. Y ya no solo, también el Pato Lucas, cuando quería hacerle la puñeta a Bugs Bunny, utilizaba unos, ¿cómo os diría yo? Unos elementos o unos cacharros marca Acme que siempre salían mal. Yo siempre vi al Pato Lucas como una especie de hermano loco del Pato Donald, porque tenían la misma mala leche, es decir, siempre la misma mala uva. Siempre, vamos a decirlo así, ¿cómo os lo diría yo? Siempre perdían los estribos por nada. Siempre que había alguien mejor que ellos en esto, en otro, siempre ya estaban... pero eran muy graciosos los dos. Yo creo que realmente maravillosos. Y ya en el número 1, la serie, se puede decir que de mi vida, la serie que yo más he seguido, la serie con la que más me he reído, la serie que yo empecé a ver de niño y todavía, incluso hoy, hay nuevos capítulos, se va renovando, es de Hanna-Barbera. Y fijaos que yo podría haber puesto en esta lista muchas de Hanna-Barbera, porque me encanta. Yo creo que Hanna-Barbera, series míticas como Los Picapiedra, como os diría yo, los Jetsons, o los Supersónicos, como se llamó aquí en España, o sea, había tantísimas de Hanna-Barbera. Johnny Quest, me encantaba Johnny Quest también, pero hay una especial que a mí por gustarme el crimen y el misterio me gustaba mucho. Y estaba protagonizada por un gran danés, del perro más cobarde del mundo. También un tanto muerto de hambre, por cuando le ofrecían galletas, pues siempre se moría por comer las galletas. Este perro está, vamos, a que le den de comer el pobrecillo. Ya lo habréis adivinado, el número 1 es Scooby-Doo. Yo empecé a grabar capítulos de Scooby-Doo. La serie empezó en el 69 y además se veía en los atuendos, en los ropajes que llevaban Freddy, Vilma, Daphne y Shaggy, que eran los 4 protagonistas. Con un perro, ya os digo, con una buena nariz para los misterios, pero cobarde hasta decir basta. Y iban vestidos de los años 70, y a medida que iban pasando a los 80, a los 90, luego, parece que el vestuario se iba como achicando, se iba
de otra manera, ¿no? Pero era una serie muy de los 70, empezó en el 69, pero era muy de los 70. Y resolvían toda clase de misterios que luego al final de cada capítulo, que eran unos 20, 25 minutos cada uno de ellos, pues ese monstruo que les perseguía y que ponía los pelos de punta a Scooby y a Shaggy, y a todos en general, siempre era un hombre disfrazado, una mujer disfrazada o alguien disfrazado para llegar a unos fines, ya sean económicos, porque habían robado, habían secuestrado, lo que fuera, quieren hacerse con una herencia, pero se enfrentaron a todo tipo de monstruos. Vampiros, hombres lobo, a todos los monstruos clásicos. Drácula, el monstruo de Frankenstein, fantasmas, hombres lobo, hombres de las nieves, payasos asesinos, bueno, algunos que se transformaban en gorilas, tipo King Kong, bueno. Y luego llegó un momento en el que la serie también tenía un artista invitado, ¿sabes? Un artista de tener los cuatro con el perro Scooby. Y luego me acuerdo del capítulo en el que estaban los Harlem Globetrotters, estuvo Sandy Duncan, pero evidentemente en dibujo. Y luego también la serie pues varió cuando ya, que nunca eran los, no sé por qué no eran los hijos, apareció un nuevo perrito que era Scrappy, que era el sobrino de Scooby, siempre eran los sobrinos. Jaimito, Jorgito y Juanito eran los sobrinos del pato Donald. Scrappy era el sobrino, siempre eran sobrino y tío, yo no sé por qué no podía ser el padre, pero bueno. Estaba el sobrino que era Scrappy, que era todo lo contrario a su tío. O sea, Scooby era un perro grande, enorme, y todo lo tenía grande, lo tenía de cobarde, pero Scrappy era una fuerza demoledora, una fuerza de la naturaleza, en un cuerpo muy pequeño, en un cachorro, y era valiente, se ponía, cuando aparecía un fantasma se ponía con los puños, venga, venga, dame. Claro, decía, tío Scooby, yo tengo que ir a pelear, y el juez decía, no, no, le cogía a Scrappy y se lo llevaba. La serie se llamó Scooby y Scrappy-Doo. Y anda que no había dibujos animados de estos. Luego vinieron un cachorro llamado Scooby-Doo, que eran ya un poco más tontillos, que eran cuando eran niños. Parecían más caricaturas que dibujos. Luego también una serie en la que desaparecía Vilma y Freddy y solo estaban con Daphne, que se hace reportera de televisión y que recorren el mundo entero resolviendo misterios, y con Daphne, que era reportera, era una periodista. También topándose con monstruos, con fantasmas, con toda clase de bichos. Yo creo que las había infinitas. Y también luego la última que hubo de Scooby, que era Misterios S.A. Pero esta ya es un poquito más, creo que es un poco más, mucho más moderna. Pero a mí me gustó la serie de principios de los 70, del 69, a partir de ahí. Todas las que ponían en los 80 y en mi época. Y luego un clon que tenía Scooby, que se llamaba Jabba. Se llama Jabba-Doo, que era como Scooby pero en blanco y con un gorro. Que eran de Texas o algo así. Y ya, evidentemente no era Shaggy, era no lo sé, era un tejano con un sombrero de paja, con una... No me acuerdo ahora del personaje, pero también era muy gracioso. Eran Scooby-Doo y Jabba-Doo, y luego estuvieron también incluso en un mismo... en capítulos, en los dos, en el mismo capítulo. La verdad es que Scooby-Doo para mí fue una serie que... El detalle es que yo se las grababa incluso a mi padre para ponérselas cuando yo era niño. En el VHS a mi padre le encantaban también todo lo que los misterios, el terror y todo eso también le gustaba mucho. Y claro, Scooby-Doo era pues mi personaje de dibujos animados favorito. ¿Los ha habido mejores? Evidentemente. ¿Los ha habido menos un poco tontillos? Evidentemente. Pero esto yo lo miraba con ojos de niño. Y yo cuando veo un capítulo de Scooby-Doo, pues las lágrimas se me saltan, porque para mí es revivir mi niñez, era nostalgia pura. Pero es que Scooby-Doo era un personaje inigualable. Yo creo que no ha habido ni perro más cobarde, ni un perro tan carismático dentro de los dibujos animados como Scooby-Doo. En la primera posición y medalla de oro, Scooby-Doo. Y las series son El Inspector Gadget, Niels Holgersson, Caballeros del Zodíaco, La Patrulla Galáctica, Campeones, Masters del Universo, Sherlock Holmes, Transformers, Dragones y Mazmorras y Scooby-Doo. Pura nostalgia ochentera. Muchos de vosotros me pedisteis este vídeo, pues aquí le tenéis, mis dibujos animados favoritos de todos los tiempos. En el próximo vídeo ya comentaremos películas más serias, sobre todo una película histórica que estoy deseando comentar, que es Nicolás y Alejandra de Franklin Schaffner. Espero que paséis un buen día, que tengáis una buena velada, que me deis un like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.